¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, Álvaro? Es un tema súper complicado. La portada es muy dura, la que tenemos el día de hoy. Es una portada muy dura porque ha venido endureciéndose. El fascismo trumpiano se ha venido endureciendo. Es una portada así que es dura. Eh, pero bueno, pues yo no hice el saludo nazi en una convención republicana, la hizo, ese saludo nazi lo Elon hizo Musk. Elon Musk, y por ahí los bobos que lo copian, ¿no? Como el bobo este mexicano que copió el saludo nazi. Sí, que sigue, no, sigue sin proponerle una sola cosa a los mexicanos, Nada. que no sea el rendírsele, de aventársele a los pies a Trump, el bobo al que te refieres. Sí, Yo creo, Alejandro, que pues son los hechos mismos que ocurren en Estados Unidos, que están ocurriendo cada vez más, como podemos decir, a ver, en Estados Unidos, esto que se alertó, que se advirtió, en el sentido de que habría una amenaza a las libertades, se está materializando. sí. Eh, y, y en efecto, con acciones de personajes perfectamente identificados que lamentablemente sí están acreditando tener una mentalidad fascista. Donald Trump, Elon Musk, meter a la cárcel a turistas, meter a la cárcel a manifestantes, por ejemplo, en favor de o en contra del genocidio en Palestina, sí es un hecho muy grave. Eh, el meter a la cárcel, de sancionar a quienes protestan contra Tesla, Alejandro, sí es un hecho que marca un antes y un después en Estados Unidos. O sea, tantas, tantas luchas que ha costado la conquista de libertades en el mismo Estados Unidos para que ahora efectivamente haya una involución, una regresión, como pues casos en los que, a ver, llegas como turista. ¿Cómo se llama la actriz, Alejandro, que fue detenida y que fue encarcelada? Una actriz conocida por Jasmine Mooney. que efectivamente es identificada, la detienen y la mandan a Canadá, de donde es. Sí, pero yo creo, a ver, la portada, de regreso a la portada. Eh, Existen condiciones para decir, pues, que Estados Unidos está caminando hacia el fascismo. Sí, sí las hay. Por ejemplo, eh, incluso te diría, el caso de los turistas, el caso de los extranjeros detenidos, etcétera, me parece una consecuencia natural de algo que es todavía más grave, que es lo que está pasando en las universidades. Trump está ordenando, o las fuerzas del orden en Estados Unidos están deteniendo a activistas estadounidenses o extranjeros que hayan participado en movilizaciones pro-Palestina allá en universidades, y está metiendo presión justamente a las universidades, retirándoles fondos, por ejemplo, para que modifiquen sus leyes internas. Voy a poner un ejemplo de esta semana. Esta semana, en Estados Unidos, la Universidad de California tuvo que modificar sus leyes internas por orden del gobierno federal de Estados Unidos para limitar para limitar las contrataciones. ¿Qué es lo que hacía la universidad? Tratando de lograr ciertos equilibrios,
daba ciertas cuotas o respetaba ciertas cuotas, por ejemplo, para ciertas minorías, afrodescendientes, etcétera. Y ahora eso se ha eliminado. ¿Por qué? Porque lo que dice el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno con Trump, es que esas políticas eran utilizadas para separar el pensamiento conservador y quitar a los maestros que tuvieran un pensamiento conservador, utilizando esas leyes que buscaban cierta equidad. Le está pasando también a la Universidad de Columbia, a todas las universidades en general, está metiéndose durísimo al tema de las universidades. Ahorita mismo le está pasando a la Universidad de Columbia. Trump le anunció que le iba a detener 400 millones de dólares de fondos federales, le iba si no cambiaba sus leyes. Y de hecho ya aceptó la universidad cambiar sus leyes. O sea, se están ajustando a una velocidad tremenda las universidades de Estados Unidos sin dar la más mínima batalla, Álvaro. No están dando la batalla. Se están doblando. Sí, se están doblando, claro. Mira, por ejemplo, ahorita mismo en la nota principal del periódico The New York Times dice lo siguiente. La nota principal en este momento dice, la Universidad de Columbia, un centro del pensamiento global, Álvaro. Global. La Universidad de Columbia aceptó este viernes reforzar sus políticas de protesta, prácticas de seguridad y el Departamento de Estudios de Oriente Medio en una notable concesión a la administración Trump que se ha negado a considerar la restitución de 400 millones de dólares de fondos federales sin cambios significativos. El acuerdo, que dejó atónitos y consternados a muchos miembros del profesorado, podría marcar una nueva etapa en el creciente enfrentamiento de la administración con las universidades de élite. Harvard, Stanford, la Universidad de Michigan y decenas de otras instituciones educativas enfrentan investigaciones federales y temen sanciones similares, y los administradores universitarios han confirmado que la respuesta de Columbia a las exigencias de la Casa Blanca podría sentar un precedente peligroso. Esta semana, la Universidad de Pensilvania también fue blanco directo de la administración Trump, que anunció la cancelación de 175 millones de dólares en fondos federales, al menos en parte porque la universidad permitió que una mujer transgénero participara en el equipo femenino de natación. Columbia, ante la pérdida de subvenciones y contratos gubernamentales debido a lo que la administración calificó como una falla sistémica en la protección de estudiantes y profesores de la violencia y el acoso antisemitas, optó por ceder a muchas de las demandas más sustanciales de la administración. La universidad anunció que había acordado contratar una nueva fuerza de seguridad interna de 36 oficiales especiales, entre comillas, que estarán facultados para expulsar a personas del campus o arrestarlas. También se prohibirá el uso de mascarillas en el campo para ocultar la identidad durante manifestaciones, con excepciones por motivos religiosos y de salud. Columbia también adoptará una definición formal del antisemitismo, algo que muchas universidades han evitado incluso cuando, como Columbia, se vieron presionados por hacerlo en medio de las protestas en su campus por la guerra en Gaza. Según la definición práctica, el antisemitismo podría incluir atacar a judíos o israelíes con violencia o celebrar violencia contra ellos, ciertos dobles raseros aplicados a Israel, entre otras clasificaciones. En conjunto, el plan de la administración, publicado en una carta anónima de 4 páginas, reflejó un impresionante nivel de deferencia hacia la administración Trump por parte de una prestigiada universidad privada de investigación. La presidenta interina de Columbia, Katrina Armstrong, declaró en otra carta que las acciones de la universidad formaban parte de su esfuerzo para garantizar la seguridad y la bienvenida a todos los estudiantes, profesores y personal en nuestro campus. La imagen que ha dado de Columbia a sus ciudadanos es difícil de aceptar, dijo Armstrong. Tenemos desafíos, sí, pero no nos definen. O sea, sin dar la batalla a Álvaro,
Se doblaron rápidamente, se están doblando una por una las universidades ante lo que es la mayor modificación desde su fundación, hacia un jalón presionado por el dinero desde la Casa Blanca hacia la derecha. Derechizar la universidad, la cátedra. Eso es Estados Unidos, eso está pasando en Estados Unidos. Ahora, de lo que mencionabas tú, Álvaro, creo que vale la pena. Los turistas. ¿No? Turistas, visitantes, por ejemplo. Y vámonos, si quieres, creo que vale la pena leer íntegro el texto que está publicando ahora mismo. ¿De New York Times también? Sin embargo, tomando parte de lo del New York Times. Mira, a ver, vámonos si quieres hasta incluso a la portada. Vamos a verlo directo de la portada del Times, de Sin embargo, que dice EU detiene hasta turistas. Y luego New York Times, visitantes con visa o gente que puso algo contra Trump en su celular es apresada. Es terrible. Y mire, comienza así. Agentes de migración estadounidenses con mascarillas arrestaron a un académico de la Universidad de Georgetown frente a su domicilio en Virginia. Detuvieron a 2 turistas alemanes durante semanas cuando intentaron entrar al país legalmente por la frontera sur. Visitaron las puertas de los apartamentos de la Universidad de Columbia en busca de manifestantes pro-palestinos. El gobierno de Trump ha iniciado una nueva fase en su agenda migratoria que va mucho más allá de la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, advierte un reportaje de The New York Times esta tarde. Las autoridades fronterizas estadounidenses están empleando tácticas más agresivas que el gobierno denomina investigación exhaustiva en los puertos de entrada a Estados Unidos, lo que ha llevado a aliados estadounidenses como Alemania a actualizar sus alertas de viaje. Al mismo tiempo, el gobierno está atacando a inmigrantes legales que han expresado opiniones que, según las autoridades, amenazan la seguridad nacional y socavan la política exterior, dice este reportaje firmado por Solan Cano Youngs, Tyler Payer y Ahmed Aliasis, en este reportaje publicado esta tarde en The New York Times. El diario cita el caso de 2 turistas alemanes que dijeron que fueron detenidos por separado en los cruces fronterizos de San Diego y Tijuana y enviados a un centro de detención abarrotado donde informaron que se les negó un traductor y que fueron puestos en aislamiento. También recuerda el caso de una ciudadana canadiense que dijo que fue detenida y encarcelada cuando los oficiales identificaron su documentación de visa. Este mes se le impidió la entrada al país a un científico francés. El Ministerio Francés de Educación Superior afirmó que agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos encontraron mensajes en los que expresaba su opinión personal a colegas y amigos sobre las políticas científicas de Trump. McLagin lo negó y afirmó que el científico tenía información confidencial en su dispositivo electrónico del Laboratorio Nacional de Los Álamos, la cual había tomado sin permiso e intentado ocultar, de acuerdo con lo que narran los periodistas. Sí, dice este reportaje de The New York Times. El científico trabajaba para el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, financiado con recursos públicos. Representantes del centro indicaron que no deseaba hablar con los medios de comunicación, pero no respondieron de inmediato a las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional en su contra. Estas tácticas han inquietado a los turistas extranjeros, agregan los periodistas, y han generado temor en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, quienes afirman que se les ataca por su discurso, no por infringir ninguna ley. Jill Kerlikowsk, excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y ex jefe
de policía de 4 ciudades alerta en este reportaje. Ya sea por discurso, críticas o tarjetas de residencia permanente, realmente lo están llevando a un nivel completamente nuevo. El reportaje de The New York Times se titula Mientras Trump intensifica la represión, la atención se centra en inmigrantes y turistas legales. Luego agrega, en un sumario, las autoridades fronterizas estadounidenses están empleando tácticas más agresivas en los puertos de entrada, mientras el gobierno examina a los titulares de tarjetas de residencia y visas que han expresado su oposición a sus políticas. Es entonces contra los que piensan diferente. No, claro, sí, no, esto está clarísimo. Digo, por eso es la revolución que se está dando, Álvaro. O sea, de hecho, gran parte de lo que Elon Musk está haciendo, que es depurar al gobierno federal, es básicamente porque son muchos de esos departamentos que Trump dice piensan distinto como que yo. Por ejemplo, el USAID, él aborrece el USAID ese, lo aborrece porque piensan distinto que él. Él no piensa como ellos. Entonces, por eso ahí, para abajo, su ingreso a las universidades, Álvaro, les está obligando a cambiar sus leyes internas a las universidades. Está quitándole fondos a investigación a grupos que tenían años investigando distintas materias, por ejemplo, temas de diversidad, temas de incluso hasta de sexualidad. Sí, cómo no. O sea, imagínate tú. En materia migratoria, pues claro que es muy claro. Y lo que dice este reportaje de The New York Times dice: la línea dura de Trump en materia de inmigración ha sido un pilar fundamental de su identidad política durante años, publica el The New York Times, y agrega: en su primer día de regreso al cargo, firmó una orden ejecutiva que buscaba empoderar a sus agentes fronterizos, ordenando a la administración identificar todos los recursos que puedan utilizarse para garantizar que todos los extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos o que ya se encuentran en el país sean investigados y examinados al máximo posible. Los agentes de aduanas tienen amplia libertad para registrar los teléfonos celulares o las computadoras de los viajeros que cruzan a Estados Unidos. Sin embargo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, estas inspecciones han sido poco frecuentes. En 2024, menos del 0.01% de los viajeros internacionales que llegaban fueron sometidos a inspecciones de sus dispositivos electrónicos, según la agencia. Los agentes de seguridad nacional también tienen acceso a una extensa base de datos llamada Centro Nacional de Identificación de Riesgos, o National Targeting Center, para detectar riesgos entre los visitantes de Estados Unidos. Con la ayuda de otros países que comparten información sobre residentes que viajan a Estados Unidos, la base de datos permite a los agentes identificar a los visitantes cuando ingresan a los puertos del país. No está claro en qué medida se utilizaron estas tácticas para detener a personas en una serie de casos recientes en los que visitantes que intentaban ingresar a Estados Unidos reportaron haber sido devueltos o detenidos. Sin embargo, 2 funcionarios de seguridad nacional que pidieron el anonimato para poder discutir el asunto en detalle reconocieron que los oficiales estaban actuando con mayor agresividad tras la orden ejecutiva de Trump, dice The New York Times. Yasmine Mooney, actriz canadiense, sufrió en carne propia las nuevas políticas de Trump. Regresó a Canadá el 15 de marzo pasado, después de haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la frontera con México. La detuvieron 12 días bajo arresto. Mooney actuó en la película American Pie y en la serie Zombie, y le declaró a la cadena CTV News de Canadá que la detuvieron en un centro de detenciones en Arizona. Dijo: sin ninguna advertencia sobre lo que estaba a punto de ocurrir, literalmente me arrestaron.
Me siento como si me hubieran secuestrado. Me quitaron todas mis cosas y me metieron en una celda. Mira, ella cuenta, Álvaro, ella cuenta en un texto que escribe en primera persona, este, además, o sea, vela, es casi el, digo, si yo la veo, no la reconozco canadiense o estadounidense, pues perfectamente es una estadounidense. Pues sí. O sea, pero la agarraron, la detuvieron, la metieron al bote, no le permitieron llamar a abogados. Mira, ese texto que ella escribe un texto para The Guardian en primera persona. El texto se llama Yo soy la canadiense que estuvo detenida por el ICE, que fue detenida por el ICE durante 2 semanas. Me sentí como si me hubieran secuestrado. Y luego dice su texto. Dice lo siguiente, dice, no hubo explicación ni advertencia. En un momento estaba en una oficina de inmigración hablando con un oficial sobre mi visa de trabajo que había sido aprobado meses antes y me permitía, siendo canadiense, trabajar en Estados Unidos. Al siguiente me ordenaron que apoyara las manos contra la pared y me cacharon como a un delincuente antes de enviarme a un centro de detención del ICE, sin la oportunidad de hablar con un abogado. Crecí en Whitehorse, Yukon, un pequeño pueblo en el extremo norte de Canadá. Siempre supe que quería hacer algo más grande con mi vida. Me fui de casa pronto y me mudé a Vancouver, Columbia Británica, donde forjé una carrera que abarcó múltiples industrias: actuación en cine y televisión, dueño de bares y restaurantes, remodelación de condominios y gestión de Airbnb. A los 30 años descubrí mi verdadera pasión trabajando en el sector de la salud y el bienestar. Me dieron la oportunidad de ayudar a lanzar una marca estadounidense de tónicos de salud llamada Holy Water, un trabajo que implicaba mudarme a Estados Unidos. En mi segundo intento obtuve mi visa de trabajo comercial del TELCAN, que permite a ciudadanos canadienses y mexicanos trabajar en Estados Unidos en ocupaciones profesionales específicas. Por supuesto, no tengo antecedentes penales. Además, amo Estados Unidos y me considero una persona amable y trabajadora. Empecé a trabajar en California y viajé entre Canadá y Estados Unidos varias veces sin ninguna complicación, hasta que un día, al regresar a Estados Unidos, un agente fronterizo me interrogó sobre la denegación inicial de mi visa y la posterior aprobación. Me preguntó por qué había ido a la frontera de San Diego la segunda vez para solicitarla. Le expliqué que allí estaban las oficinas de mi abogado y que él había querido acompañarme para asegurarse de que no hubiera problemas. Tras un largo interrogatorio, el oficial me dijo que parecía sospechoso y que mi visa no se había tramitado correctamente. Afirmó que tampoco podía trabajar para una empresa en Estados Unidos que utilizaba cáñamo, uno de los ingredientes de la bebida. Me revocó la visa y me dijo que aún podía trabajar para la empresa desde Canadá, pero si quería regresar a Estados Unidos, tendría que volver a solicitarla. Estaba devastada. Acababa de empezar a forjar mi vida en California. Me quedé en Canadá los meses siguientes y finalmente me ofrecieron un puesto similar en otra marca de salud y bienestar. Reinicié el proceso de visa y volví a la misma oficina de migración en la frontera de San Diego, ya que ya había tramitado mi visa y ya la conocía. Pasaron las horas con muchas opiniones confusas sobre mi caso. La funcionaria con la que hablé fue amable, pero me dijo que debido a mis previos problemas, debía solicitar la visa a través del consulado. Le dije que no sabía que debía solicitarla de esa manera, pero que no tenía ningún problema en hacerlo. Entonces dijo algo extraño. No has hecho nada malo. No estás en problemas. No eres un criminal. Recuerdo que pensé, ¿por qué diría eso? Claro que no soy un criminal. Luego me dijo que tenían que enviarme de vuelta a Canadá. No me preocupó. Supuse que simplemente reservaría un vuelo de regreso a casa. Pero mientras buscaba vuelos, un hombre se me acercó. «Ven conmigo», dijo. No hubo explicación ni advertencia. Me condujo a una habitación, me quitó mis pertenencias y me ordenó que las apoyara contra la pared. Una mujer empezó a cachearme de inmediato. Las órdenes llegaron a toda velocidad, una tras otra,
demasiado rápidas para procesarlas. Me quitaron los zapatos y me arrancaron los cordones. ¿Qué haces? ¿Qué pasa?, pregunté. Está usted detenida. No le entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Por cuánto tiempo? No sé. Esa sería la respuesta a casi todas las preguntas que haría durante las siguientes 2 semanas. No lo sé. Me llevaron abajo para una serie de entrevistas y preguntas médicas, revisaron mis maletas y me dijeron que tenía que deshacerme de la mitad de mis pertenencias porque no podía llevarme todo conmigo. ¿Llevarme todo conmigo?, pregunté. ¿A dónde? Una mujer me pidió el nombre de alguien a quien contactar en mi nombre. En momentos como este te das cuenta de que ya no sabes el número de teléfono de nadie. Por pura casualidad, hacía poco había memorizado el número de mi mejor amiga, Brit, porque había estado recargando sus puntos del supermercado. Les di su número telefónico. Me entregaron una esterilla y una hoja de papel aluminio doblada. ¿Qué es esto? Tu manta. No lo entiendo. Me llevaron a una celda de cemento diminuta y con brillantes luces fluorescentes y un baño. Había otras 5 mujeres tumbadas en colchonetas cubiertas con sábanas de aluminio que parecían cadáveres. El guardia cerró la puerta tras de mí. Durante 2 días permanecimos en esa celda, saliendo solo brevemente para comer. Las luces nunca se apagaron. Nunca sabíamos a qué hora era y nadie respondía a nuestras preguntas. Nadie en la celda hablaba inglés, así que intentaba dormir o meditar para no tener una crisis nerviosa. No me fiaba de la comida, así que ayuné, suponiendo que no estaría ahí mucho tiempo. Al tercer día, por fin me permitieron hacer una llamada. Llamé a Brit y le dije que no entendía qué estaba pasando, que nadie me diría cuándo me iba a casa y que ella era mi único contacto. Me dieron un fajo de papeles para firmar y me dijeron que me prohibirían el ingreso por 5 años a menos que solicitara el reingreso a través del consulado. El funcionario también dijo que no importaba si firmaba los papeles o no, que lo harían de todas formas. Estaba tan delirante que simplemente firmé. Les dije que pagaría mi vuelo de regreso y pregunté cuándo podría irme. No hay respuesta. Luego me trasladaron a otra celda, otra vez sin colchoneta ni manta. Estuve sentada en el suelo de cemento helado durante horas. Fue entonces cuando me di cuenta que me estaban procesando para una cárcel de verdad, el centro de detención de Otaimesa. Me ordenaron ducharme, me dieron un uniforme de prisión, me tomaron huellas dactilares y me entrevistaron. Pedí información. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? No conozco su caso, dijo el hombre. Podría estar días, podrían ser semanas, pero le digo desde ya, necesita prepararse mentalmente para meses. ¿Meses? Sentí que iba a vomitar. Me llevaron a la enfermería para un chequeo médico. Me preguntó qué me había pasado. Nunca habían visto a un canadiense allí. Cuando le conté mi historia, me tomó de la mano y me dijo, ¿crees en Dios? Le dije que hacía poco que había descubierto a Dios, pero que ahora creía en Dios más que en nada. Creo que Dios te trajo aquí por una razón, dijo. Sé que sientes que tu vida está hecha a pedazos, pero estarás bien. A través de esto, creo que encontrarás la manera de ayudar a los demás. Y sigue contando. O sea, porque es un texto largo el que le entrega a The Guardian, Álvaro. Estamos hablando de alguien que tiene la posibilidad de comunicarse con sus captores, con sus secuestradores, como los define ella, que puede hablar con la enfermera, que puede hablar con los guardias. Imagínate tú un mexicano que es detenido en esas mismas condiciones. Alguien que no habla español. Un migrante que es detenido en esas condiciones. Que no habla inglés. Que no habla inglés. Bueno, le pasó, Álvaro, a 2 alemanes. 2 alemanes que son los que citan en la entrada al reportaje de The New York Times. ¿Sí? Estos 2 alemanes no sabían inglés, no les pusieron traductor obvio y fueron tratados igual o peor. Digo, nosotros normalizamos mucho porque
pues son historias que oímos, sobre todo un fronterizo, que es mi caso. Hemos oído estas historias de abuso de Estados Unidos, de los estadounidenses, toda la vida, de humillaciones permanentes, constantes, de maltrato, de grosería, de todo esto es la relación que tiene uno como fronterizo con el estadounidense. Siempre. Entonces es para un canadiense, más una mujer, una actriz que ha estado en América, salió en American Pie y no sé qué otra de zombies y no sé qué, pues para los canadienses fue así como de wow, ¿qué es esto? Pero para los alemanes lo mismo, les pasó a dos turistas alemanes. No sabían por qué. ¿Al francés? Al francés, un investigador, Álvaro. Le hurgaron el celular. Porque habla mal, opina mal sobre de Trump y ya con eso, suficiente. Vámonos de regreso a su país. A los alemanes, fue tal el shock que sufrieron los alemanes que ellos hicieron una alerta migratoria de advertirle a sus ciudadanos de no viajar a Alemania, Álvaro. A no viajar a Estados Unidos, los alemanes, diciéndoles a los ciudadanos, una alerta migratoria de, pues si no tiene nada que hacer allá en Estados Unidos, no lo vaya a hacer. Lo mismo les digo yo a ustedes que oyen esto, que nos ven, que nos escuchan. Si no tienen nada que hacer allá en Estados Unidos, no se paren. No se paren. Ese país está caminando violentamente hacia el fascismo. Eso es real. La sola idea de que Trump esté doblando las universidades, de que esté obligándoles, reteniéndoles fondos y obligándoles a cambiar la ley interna, metiendo policía dentro de las universidades. O sea, lo que acabamos de leer es que obligó a meter policías. ¿Sabes qué hubiera pasado en México? Algo así. Hay una revolución, punto. O sea, si se hubieran metido en estos momentos el gobierno bueno, no estos gobiernos, no, en el gobierno. Lo hemos vivido, pues. No, bueno, el otro día recordamos efectivamente los 25 años de la entrada de la Policía Federal a Ciudad Universitaria. Ahora está pasando. Para romper una huelga. Pero en Estados Unidos ya presencia policial en el campus y obligar a las universidades a cambiar toda su normatividad interna o a tenerse las consecuencias, Alejandro. Sí, señor. Y a tenerse las consecuencias implica no solamente que no se les otorgan fondos federales, sino una campaña seguramente para desprestigiar a esa institución. A ver, usted sabe que en los últimos días la acción de Tesla ha venido en picada. También se ha divulgado poco, pero ha pasado que la gente ve un Tesla en la calle y le avienta pues, un helado que trae en la mano o le avienta el refresco que trae ahí, le echa la soda en el vidrio, trae en la mano una hamburguesa y se la pone en el vidrio porque odia a Trump, a Trump y a Elon Musk. Ha habido manifestaciones también en las instalaciones de Tesla. En las distintas instalaciones ha habido manifestaciones enfrente. En las agencias donde venden Teslas. En las agencias donde venden los Teslas ha habido manifestaciones. Estos horribles coches. Sí, ha habido estas manifestaciones. Bueno, esta es la acción de Tesla que no tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero de todas maneras ahí está la acción. Eso es lo que ha pasado con la acción de Tesla. Hoy Trump dijo que las personas que sean detenidas por los ataques contra instalaciones de Tesla, de su amigo, el magnate Elon Musk, serán condenados a 20 años de prisión por terrorismo y se les va a mandar a que purguen penas en la prisión esta de Bukele en El Salvador. Fíjese, escuche bien esto, esto no es una broma, ¿eh? No es una broma. O sea, es fascismo puro.